Hola a todos, hoy vamos a continuar con el tema transmisión de fuerza y vamos a comenzar a ver transformación de coordenadas. La transformación de coordenadas las vamos a aplicar a vectores o a tensores cartesianos de orden 2. En una transformación de coordenadas, un vector escrito en un sistema de coordenadas lo reescribimos en otro sistema de coordenadas, el cual se obtiene a través de una rotación espacial respecto al primer eje. Consideremos inicialmente la transformación de coordenadas para un vector, sea un sistema de referencia x1, x2 y x3 y tengamos un vector cualquiera, vamos a llamarlo B, un vector B, que lo podemos escribir en, en el sistema de coordenadas x1, x2 y x3. Ahora generamos una rotación de este sistema de referencia. El eje x1 va al x1', el eje x2 va al x2' y el x3 va al x3'. Se mantiene el sistema ortonormal, por lo tanto, las nuevas orientaciones de los ejes, de cada uno de los ejes primados, se obtienen respecto del sistema original a través de sus cosenos directores, sea para el eje x1', a11, a12, a13. Son los tres cosenos directores del eje x1' respecto a x1, x2, x3. El primer subíndice denota el eje nuevo y el segundo subíndice denota el coseno del ángulo con respecto a los tres ejes ortogonales originales. De la misma manera, el eje x2' tiene cosenos directores a21, a22, a23. Y aquí, este último tendrá a31, a32, a33. Así, el vector escrito en el sistema primado lo vamos a escribir como B' sub k será igual a sub k i por B sub i. Esta es la ley de transformación para vectores. Si esto lo queremos ver con un poco más de claridad, podemos generar una rotación plana. Vengamos un instante aquí y vamos a generar una rotación plana. La rotación plana será en el eje x1, x2. Lo haremos rotar en el plano. El eje x1 este es el eje x1 y este es el eje x2. Hacemos una rotación plana, entonces el x1 va al x1' y el x2 va al x2'. El ángulo de rotación será θ1, que lo tengo ahí, y lo tengo acá, θ1. Entonces sea un vector, el vector B, y el vector B tiene componentes en el sistema original, que es el que está en color azul, tiene esta componente y esta componente. Y en el sistema girado tiene esta componente y esta componente, donde esta componente es bx', bx1'. Esta es bx2'. Y esta azul original es bx1. Y esta vertical es bx2. Las primadas son del sistema, el nuevo sistema o el sistema girado, y las azules son las componentes del sistema original. Vamos a encontrar entonces las componentes del sistema girado. Conocemos el vector escrito en el sistema original y queremos escribir ahora el vector en el nuevo sistema de referencia que ha girado un ángulo θ1 en una rotación plana. Entonces,
bx1', que es esta, será bx1 por coseno, pongo una perpendicular acá y mira este tramo. Es bx1 por coseno de θ 1, más este pedacito que es bx2 por el seno de θ 1. θ 1 está acá y θ 1 está ahí también. Está acá y está acá. Entonces esto es más bx2 seno de θ 1. Así tenemos la componente bx1'. La componente bx2' será la componente, esta la que busco ahora, es esta componente bx2, la pongo acá encolumnada, bx2 por el coseno de θ 1, que es todo esto, menos, aquí el seno, entonces menos bx1 por el seno de θ 1. Ahí tengo conocidas las componentes del sistema original, a través de esta transformación tengo las componentes en el sistema girado. Bueno, acá tenemos que observar que si este es θ 1, este es θ 1, este es θ 2, que es el complemento, ¿sí? Y para el eje x2, este es θ 1, acá vemos que el seno de θ 1 resulta ser el coseno de θ 2 y menos el seno de θ 1 resulta ser el coseno de θ 2. Menos seno de θ 1 es coseno de θ 2. Entonces, además ahora podemos pensar lo siguiente. Para ver la transformación, escribirla en forma matricial, podemos decir esto, más 0 bx3 más 0 bx3, que bx3 es la componente que está en la perpendicular, así que multiplico por 0, me queda esto. Y bx3' será 0 por bx1, acá hay un más 0 por bx2 más 1 por bx3. O sea, la componente en la división perpendicular no cambia. Entonces ahora esto lo puedo escribir cambiando la nomenclatura y diciendo a este lo llamo, al coseno de θ 1 lo llamo A11, al coseno de θ 2, que es el seno de θ 1, lo llamo A12, al coseno de θ 2 lo llamo A21 y al coseno de θ 1 A22. Entonces, en forma matricial puedo escribir esto, que bx1', bx2' y bx3' es igual a A11, A12, 0, A21, A22, 0, acá 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y acá, entonces es bx1, bx2, bx3. bx1, bx2, bx3. Entonces, bueno, son estas mismas tres ecuaciones algebraicas escritas en forma matricial. Este es este por este, más este por este, más este por este, que es la primera ecuación. Este, que es este por este, más este por este, más este por este. Bueno, y así. Esta es la matriz de transformación. Observemos que en la matriz de transformación, esta es una matriz de transformación plana. Observemos que en la matriz de transformación intervienen los cosenos directores. Los cosenos directores, el A11 es el coseno de
el ángulo θ1, y θ1 es el ángulo que forma el eje x1 primado con el eje x1. A12 es el coseno, el A11 está acá. El A11 es θ1, es el eje que forma, es el coseno director del ángulo que forma el x1' con el x1, que es este. Ahora, el A12, que es el coseno de θ2, es el coseno del ángulo que forma el eje x1 con el eje x2, que es este. Bueno, de la misma forma, en forma similar, A21, que es igual a este, es el coseno director del ángulo que forma el eje x'2 con el eje x1 original. Bueno, y así. En definitiva, esta es la matriz de transformación y observamos que en la matriz de transformación intervienen los cosenos directores. Si esta transformación, que ahora la hicimos plana para que se vean las componentes, la hacemos espacial, ¿sí? Si la hacemos espacial, va a quedar, utilicemos otra letra, o utilicemos las mismas letras para el vector B. Imaginemos ahora que el vector B es espacial, el sistema x1, x2, x3 es espacial, giramos un determinado ángulo, se genera el nuevo sistema de referencia que es el primado, que sigue siendo ortogonal. Entonces, las ecuaciones algebraicas de transformación escritas en forma matricial van a ser bx1', bx2', bx3', va a ser algo similar. Ahora simplemente no va a ser plana la transformación. Entonces va a ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 por bx1, acá va bx2 y acá bx3. Entonces, esta es la matriz de transformación. Esta es la forma matricial de encontrar las componentes del vector B en el sistema primado cuando conocemos los cosenos directores del sistema primado respecto al sistema original. Esta ecuación matricial la podemos escribir en forma indicial, y escrita en forma indicial es precisamente esta. Es precisamente esta. Entonces, fíjense, estos son los cosenos directores, ¿sí? Estos son los cosenos directores. El primer subíndice del coseno director coincide con el índice libre del primer miembro, y en el segundo miembro tengo un índice repetido. Por lo tanto, yo sumo de 1 a 3, entonces esto es A sub K1 por B sub 1 más A sub K2 por B sub 2 más A sub K3 por B sub 3. Bueno, ahora esto es B sub K'. Estos son, K es un índice libre, toma valores de 1, 2 y 3 y me genera 3 ecuaciones que son precisamente las 3 ecuaciones algebraicas de transformación. Por lo tanto, esta es la forma de escribir la transformación en notación indicial y esta es la forma matricial de escribir la transformación. Hemos visto entonces la transformación de coordenadas aplicada a un vector. Vamos a ver la transformación de coordenadas aplicadas a un tensor de segundo rango, como es el tensor de tensiones. Entonces vamos a, sea este x1, este x2, este x3, y sea un elemento diferencial en torno al punto P, que es el origen del sistema de referencia, y tengamos un sistema de tengamos, bueno, un tensor de tensiones que vamos a dibujar
únicamente las componentes en esta cara, que serán sigma 1, la tensión normal, esta es sigma 1, 1, sigma 1, 2 y esta sigma 1, 3. Dibujamos únicamente las componentes en esta cara, lo mismo teníamos acá y tendríamos ahí. Bueno, en definitiva, este tensor de tensiones para el punto P, que tiene sus 9 componentes, que por ser simétricos son 6 componentes, de las 6 acá he dibujado solamente 3 distintas, vamos a transformar, a ver cómo se escribe este tensor cuando generamos una transformación de este tipo. Es decir, sigue siendo este el punto P, entonces ahora el sistema de referencia será, este será el eje X1', el eje X2' y el eje X3', que ha sido girado. Los cosenos directores de este son A11, A12, A13, los cosenos directores del eje X1' respecto al sistema original. Los cosenos directores del eje 2' respecto al original son A21, A22, A23. Y los cosenos directores del eje 3' respecto al original, del sistema de referencia original, es A31, A32, A33. Entonces, acá tendremos, a ver, ahí tenemos el elemento ahora y tendremos acá sigma 1', sigma, esta es 1,3' y esta es sigma 1,2'. Estas tres componentes, pero ahora escritas en el sistema primado. La ley de transformación es sigma ij' es A sub I por A sub J sigma PQ. Entonces, acá va IP y acá JQ. La regla es AJQ. Estos son los cosenos directores. El primero de los subíndices de los cosenos directores para cada uno de estos factores son estos dos. Y los segundos son estos dos. Esta es entonces la ley de transformación para tensores cartesianos de orden 2, como podría ser el tensor de tensiones. Y estos son los cosenos directores que ya conocemos en determinado orden. Si esta expresión, que es indicial, la escribimos en forma matricial, tiene la siguiente forma. Sigma 1,1', sigma 1,2', sigma 1,3', sigma 2,1', sigma 2,2', 2,1', 2,2', 2,3', sigma 3,1', sigma 3,2', sigma 3,3'. Igual. Acá va A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Acá va sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 3,2, sigma 3,3. Y acá, en esta última matriz, va la traspuesta de esta. Va la traspuesta. Entonces, primer fila será primer columna. Entonces, primer fila es A11, A12, A13. Segunda fila será segunda columna. A21, A22, A23.
Y tercera fila será tercer columna. A31, A32, A33. Y esta es entonces la forma matricial de encontrar las componentes, en este caso, del vector tensión en el sistema primado, donde las A sub ij son estas componentes que son los cosenos directores para cada una de las direcciones primadas respecto del sistema original. Acá en el formato indicial observemos que para encontrarlas, las encontramos una a una y tengo regla de Einstein acá porque Q suma de 1 a 3, es un índice repetido, suma de 1 a 3. Después, me quedan 3 términos porque suma de 1 a 3Q. Después, en cada uno de esos 3 términos tengo P repetido. Suma de 1 a 3 son, bueno, 9 términos. En definitiva, esta expansión son 9 términos que son la respectiva componente del tensor de tensiones en el sistema original por una cierta combinación de los cosenos directores cada uno de los términos. Y así obtenemos el sigma sub ij primado. Entonces, este es el formato indicial de la ley de transformación para vectores cartesianos de orden 2. Esta es la ley de transformación para vectores cartesianos de orden 1, que son los vectores, que es la que vimos. Y este es el formato matricial de la ley de transformación para tensores cartesianos de orden 2. Vamos a ver tensiones principales, direcciones principales e invariantes de tensión. Sea el vector tensión T sub I de n, vamos a imponerle la condición que sea colineal con la normal principal, es decir, sea totalmente normal, por lo tanto, no va a tener componente tangencial. Entonces, la relación entre el vector tensión y el tensor de tensiones que hemos visto, sigma ji nj, de esta forma escribimos entonces al vector de tensión en su forma más general. Vamos a imponerle la condición de que T sub I de n sea colineal con la normal principal, es decir, tengo un determinado valor por n sub I. Entonces acá estos son dos vectores colineales. Los hago iguales, entonces sigma ji nj será igual a sigma ni. Vamos a introducir la delta de Kronecker aquí, entonces esto es sigma en vez de ni delta ij nj. Entonces puedo sacar n sub j factor común, entonces sigma ji, este lo paso restando, menos sigma delta ij por n sub j igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones que sabemos que este sistema de ecuaciones tiene una solución distinta de la trivial si el determinante del sistema se anula. Es decir, sigma ji menos sigma por delta ij, el determinante es igual a 0. La ley de reciprocidad de tensiones de Cauchy me dice que este es igual a sigma ij, como hemos visto, por lo tanto reescribo esta condición como sigma ij menos sigma por delta ij igual a 0. Ahora los índices son libres, así que toma valores 1, 2 y 3 para cada una de las combinaciones y j se genera una matriz de 3×3, entonces sea el valor I1J1, se genera el sigma 1, 1, menos el delta IJ es 1, menos sigma. Cuando hago I1J2, el delta Kronecker es 0, así que esto es sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, cuando hago J2, I1, el delta Kronecker es 0, pero cuando hago I2J2,
delta de Kronecker es 1, entonces me queda sigma I. Sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 3,2, sigma 3,3 menos sigma igual 0. Entonces, acá observamos que este determinante, cuando pensamos o recordamos una de las reglas para armar el determinante, una de ellas es este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, más, ahora cambiamos el signo en realidad, menos este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este. Bueno, en definitiva, observemos que cuando hago este por este por este, que era el primero, sigma me queda al cubo. Y cuando hago todo el desarrollo me va a quedar una ecuación cúbica en sigma. Entonces me va a quedar sigma cubo menos I1 sigma 2 más I2 sigma 3 menos I3 igual a 0. Donde I1, I2, I3 son los invariantes de tensión. I1 vale sigma sub II. I2 vale 1/2 de sigma sub II por sigma JJ menos sigma IJ, sigma IJ. Y 3 es sigma IJ, el determinante de sigma IJ. Esta es la forma la forma indicial de escribir los invariantes de tensión. Los invariantes de tensión se denominan invariantes porque ante cualquier transformación de coordenadas para el vector tensión original, los invariantes no se modifican, permanecen constantes en los valores. Escribamos el vector tensión original, que sería este sin esta resta en la diagonal principal. Acá, sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 3,2, sigma 3,3. Este es el vector tensión, sigma IJ. Entonces, fíjense, el primer invariante es sigma sub II. Si aplico la regla de Einstein, esto es sigma 1,1 más sigma 2,2 más sigma 3,3, suma de 1 a 3. Esto es la suma de los elementos de la diagonal principal del tensor de tensiones. Este es sigma 2,2, sigma 2,2. La suma de la diagonal principal. Podemos entonces desarrollar los índices o, en forma matricial, podemos situarnos a lo largo de la diagonal principal y sumar los subdeterminantes. Entonces, me posiciono acá y el subdeterminante es este que está aquí. Es decir, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 3,2, sigma 3,3. Más. Ahora me posiciono en el elemento central y el subdeterminante es este, con este, con este y con este. Entonces es sigma 1,1, sigma 1,3, sigma 3,1, sigma 3,3. Estos son determinantes. Y ahora me posiciono finalmente en el último elemento de la diagonal principal y el subdeterminante es este que está aquí arriba. Es decir, sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 2,1, sigma 2,2. Ahí tenemos la forma matricial, en este caso en forma de determinantes, del segundo invariante de tensión. El tercer invariante es el determinante del tensor de tensiones. Es el determinante del tensor de tensiones. Es decir, vamos a
hacer espacio. Es sigma i j. Entonces es sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 2, sigma 3, 3. Ahí tenemos entonces en verde la forma matricial de los invariantes de tensión. Hemos obtenido entonces los tres, o ya conocemos la forma de encontrar los tres invariantes de tensión. Con los tres invariantes de tensión, sustituidos aquí, aquí y aquí, nos encontramos con, a ver, acá vamos a corregir, una ecuación cúbica en sigma. Entonces esto es sigma cubo, este es sigma cuadrado y este es sigma elevado a la potencia 1. Ahí hacemos una corrección. En definitiva es una ecuación cúbica en sigma, donde conozco los coeficientes. Estos coeficientes arrojan valores para sigma, como es una ecuación cúbica, serán 3 las raíces y resultarán 3 valores reales, que llamaremos sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Estas son las 3 soluciones de esta ecuación cúbica y a estos sigmas los llamaremos tensiones principales. ¿Dónde se encontrarán las tensiones principales? Bueno, conocidas las tensiones principales, venimos acá, venimos al sistema de ecuaciones original, que es este, donde acá sustituimos, aplicamos la ley de reciprocidad de tensiones de Cauchy, o sea que este lo reescribimos como sigma sub ij menos sigma delta sub ij, n sub j igual a 0. Ahora, los sigma son 3 que hemos obtenido, entonces vamos a decir sigma sub k, pero este es un índice, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo entre paréntesis, y esto es supra k. ¿Qué está significando esto? Que tomo la primer tensión principal, sigma 1, la sustituyo acá, esto es un supraíndice, entonces genero 3 ecuaciones, que las voy a escribir a continuación, que me van a proporcionar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que sean los 3 cosenos directores asociados a la primer tensión principal. Entonces, esas 3 ecuaciones dando valores siempre a I y a J, no acá, por eso lo ponemos entre paréntesis. K asume un valor constante que va a ser el primero, que es el 1 en letra romana. Entonces, las ecuaciones serán sigma 1, 1 por N1 de 1, ¿sí? Más, otra vez, acá me faltó escribir este término, porque delta y j es 1. Entonces es sigma 1, 1 menos sigma 1, que es la primera de las raíces. Esto por N1 de 1, más sigma 2, 1 por N2 de 1, más sigma 3, 1, N3 de 1 igual 0. Estos son los 3 cosenos directores para la tensión principal 1. Esta es la primera ecuación. Bueno, la segunda ecuación es sigma 2, 1, N1 de 1 más sigma 2, 2 menos sigma 1 siempre, sigma 1 romano por N2, siempre referido a la primera dirección, más sigma 2, 3, N3 de 1 igual a 0. Y la tercera ecuación será sigma 3, 1 por N1 de 1 más sigma 3, 2, N2,
siempre de 1 más sigma 33 menos sigma 1 romano por n3 de 1. Entonces acá las incógnitas son esta, esta y esta. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. No obstante, al ser un sistema homogéneo no lo podemos resolver. Por lo tanto, para resolver este sistema de ecuaciones con tres incógnitas, que son n1, n2, n3, siempre supra 1, porque son los tres cosenos directores, donde se encuentra para la dirección donde se encuentra la dirección principal sigma 1. Entonces recurrimos como condición adicional para poder resolver el sistema la condición de ortogonalidad de los cosenos directores, y esta es n1 de 1, la suma de todos los cuadrados da 1, más n2 siempre de 1 al cuadrado, más n3 siempre de 1 al cuadrado igual 1. Esto se denomina condición de ortogonalidad de los cosenos directores. Bueno, ahora el sistema sí puede ser resuelto, y es resuelto y se obtiene n1 de 1, n2 de 1, n3 de 1. Repetimos el proceso y sustituimos donde dice sigma 1 mayúscula que está ahí, ahí, lo sustituimos por la segunda de las raíces, por sigma 2. Entonces lo sustituimos por sigma 2, y entonces sigma 2 romano, sigma 2 romano, sigma 2 romano. Y los cosenos directores están asociados ahora a la segunda tensión principal. Todo 2, 2 ahí en el supraíndice. Y con esto resolvemos el sistema de ecuaciones. Nuevamente acá es 2, 2 romano, 2 romano. Resuelto da n1 de 2, n2 de 2, n3 de 2. Bueno, finalmente repito poniendo 3 romano acá, acá y acá, y en los cosenos directores los supraíndices, resuelvo y obtengo los tres cosenos directores para lo que se denomina la tercera dirección principal. Estos tres cosenos directores me están indicando la primera dirección de tensión principal, o primera dirección principal simplemente, que son los tres cosenos directores donde se encuentra la dirección en la que nos encontramos con sigma 1 romano. Estos son los tres cosenos directores de la segunda dirección principal, o segunda dirección de tensión principal. Bueno, y así con la tercera. Así encontramos los tres ejes que resultan ser ortogonales, donde se encuentran las tres direcciones principales. Bueno, haciendo el tercer procedimiento, obtenemos n1 de 3, n2 de 3 y n3 supra 3. Bueno, ahora, si nosotros con estos cosenos directores hacemos una transformación de coordenadas del sistema original en el que ha sido escrito este tensor de tensiones y hacemos una rotación con estos cosenos directores, es decir, llevamos el sistema de referencia original, que es un sistema cualquiera, a un sistema de direcciones principales, porque esto me están dando las tres direcciones principales. Lo llevamos a un sistema de direcciones principales, entonces el tensor transformado me va a quedar de la siguiente forma. Sigma ij me va a quedar sigma 1, sigma 2, sigma 3 en la diagonal principal, tensiones normales únicamente, ceros, todas las tensiones tangenciales. Entonces, acá cuando hacemos la transformación a un espacio de direcciones principales, el tensor de tensiones se reduce a un tensor, bueno, diagonal simplemente, con valores distintos de 0 en la diagonal principal. Debemos observar aquí que estas tres tensiones principales
no se encuentran en forma simultánea. Se encuentran en forma simultánea cuando escribimos al tensor de tensiones, pero nosotros en una estructura, para un determinado corte, de acuerdo a una de las direcciones principales, tendremos una sola. Las otras dos no se ponen en manifiesto. Para poner en manifiesto las otras, o alguna de las otras, tengo que hacer un corte perpendicular. Y así. Acá tenemos resumido entonces, o escrito entonces, los invariantes de tensión y la ecuación trascendente, de donde obtenemos las tensiones principales. Veamos qué sucede en un estado plano de tensiones. En un estado plano de tensiones, el tensor de tensiones, sigma y j, será sigma 1,1, sigma 1,2, tensiones en el plano x1, x2, así que 0, sigma 2,1, sigma 2,2, 0, 0, 0, 0. Este es el tensor de tensiones para un estado plano de tensiones. Vamos a calcular entonces los invariantes de tensión. Observemos que el primer invariante es la suma de estos dos, este es 0, así que ese es la suma de estos dos. El segundo invariante, fíjense que este es 0, así que esta columna es 0 y esta columna es 0. Bueno, estos dos se cancelan y este queda tal cual. Y este, bueno, el determinante es 0, 0, 0, 0, 0. Un determinante, si tiene una fila o una columna 0, es 0. Así que este es 0. Entonces, ¿cómo me queda esta ecuación cúbica? Observemos que el tercer determinante es 0. O sea, este es 0. Si este es 0, se reduce en un grado la ecuación porque saco factor común, un sigma de sigma cuadrado menos 1 por sigma más i2 igual a 0. Entonces, este pasa al otro miembro, no tiene sentido en este caso y me queda una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática en sigma. Bueno, aplicamos Bhaskara y de esta ecuación cúbica, sigma cuadrado menos i1 sigma más i2, conocidos i1 y conocidos i2, escribimos las tensiones principales, sigma 1, 2, aplicando Bhaskara, es sigma 1, perdón, i1 sobre 2 más menos, es 1/2 de la raíz de i1 cuadrado menos 4i2. Ahí tenemos entonces las tensiones principales. Bueno, i1 sobre 2, i1 es sigma 1,1 más sigma 2,2 sobre 2. Sigma 1,1 más sigma 2,2 sobre 2, más menos 1/2 de la raíz i1 al cuadrado. Sigma 1,1 más sigma, 2,2 es acá. Este al cuadrado, menos 4 sigma i2. i2, si venimos acá, es este por este menos este por este. Este por este, sigma 1,1, sigma 2,2 menos sigma 1,2 cuadrado, si recordamos la ley de reciprocidad de tensiones de Cauchy. Bueno, acá podemos trabajar radicando, esto queda igual. Trabajamos el radicando, el cuadrado del primero, sigma 1 cuadrado, más 2, sigma 1,1, sigma 2,2, más sigma 2,2 al cuadrado de un binomio, menos 4, sigma 1,1, sigma 2,2, menos con menos más, 4, sigma 1,2 cuadrado.
Y así esto me va a quedar sigma 1, 1 más sigma 2, 2 sobre 2 igual la raíz. Fíjense que este se puede combinar con este. Este se combina con este y me queda menos 2 sigma 1, 1 por sigma 2, 2. Entonces me queda sigma 1, 1 cuadrado menos 2 sigma 1, 1 sigma 2, 2, que es la cuenta esta. Coloco este ahora, más sigma 2, 2, lo pongo entre paréntesis, más 4 sigma 1, 2 cuadrado. Acá este es un cuadrado. Acá tengo nuevamente el cuadrado de un binomio, pero en este caso la diferencia. Bueno, seguimos. Esto queda igual acá, sigma 1, 1 más sigma 2, 2 sobre 2 más. El 1 medio lo meto dentro de la raíz. Lo meto dentro de la raíz, entra como 4. Entonces es sigma 1, 1. Fíjense que este es el cuadrado de un binomio también. Este es el cuadrado de un binomio. Entonces sigma 1, 1 menos sigma 2, 2. Pero es diferencia. Y esto dividido 2. Si yo pongo el cuadrado ahí, este 2 es un 4 dentro de la raíz, que es este 1 medio que entró como 4. Y estos tres términos es esta diferencia, este binomio al cuadrado. Más, esto entró como 4, se cancela este 4, y me queda sigma 1, 2 cuadrado. Y ahí tenemos las tensiones principales, sigma 1, sigma 2. Tensiones principales para un estado plano de tensiones. Si las escribimos el segundo miembro en nomenclatura de Timoshenko, esto será sigma 1, 2, será, este es sigma x menos sigma y sobre, más, sigma x más sigma y sobre 2. Esto es más menos, más menos, más menos, el más menos de la raíz. Esto es más menos la raíz sigma x menos sigma y menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy cuadrado. Y esta es la conocida expresión para las tensiones principales para un estado plano de tensiones. En algunos casos es útil descomponer al tensor de tensiones en dos componentes. Estas dos componentes serán el tensor esférico y el tensor desviador. Sea el tensor de tensiones, sigma y j, lo vamos a escribir como 1/3 de sigma sub kk delta y j más s y j. Este es el tensor esférico y este es el tensor desviador. Vamos a definir, ¿sí?, a 1/3 de sigma sub kk, que lo tengo acá, recordando que sigma sub kk suma de 1 a 3, esto es 1/3 de sigma 1, 1, más sigma 2, 2, más sigma 3, 3. Entonces esto lo vamos a definir como sigma medio. Es un promedio, sigma medio. Entonces, vamos a escribir en forma matricial esta descomposición y será la siguiente. Sigma ij, entonces, cuando hago I1, J1, estoy en el elemento 1, 1, entonces tengo, esto vale 1 y tengo sigma m, que es todo esto. Después 0, 0, porque cuando I1, J2, delta Kronecker es 0, y así. Acá va a ser 0 acá va a ser sigma m, 0. 0, 0, sigma m. Entonces ahí tengo el tensor esférico. Más, bueno, tengo que, la suma de los dos me tiene que dar el tensor de tensiones, por lo tanto, esto es sigma 1, 1 menos sigma medio. Este elemento será, está bien, sigma 1, 2 y este elemento será sigma 1, 3.
acá será sigma 2, 1, acá será sigma 2, 2 menos sigma medio, y acá será sigma 2, 3. Acá sigma 3, 1, sigma 3, 1, sigma 3, 2 y sigma 3, 3 menos sigma medio. Claro, yo sumo este con este, me tiene que dar el tensor de tensiones. Como los elementos en dos matrices se suman componente a componente, este más este se cancela este y me queda el sigma 1, 1. Acá 0 más esto es esto, 0 más esto es esto. Bueno, así vemos que si yo sumo estos dos, claramente esto me va a dar el tensor de tensiones. Sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 2, sigma 3, 3. Bueno, este es el tensor esférico y este es el tensor desviador. Entonces, el esférico lo escribimos acá. Este es el tensor esférico y este es el tensor desviador. El tensor desviador tiene las mismas direcciones principales que el tensor de tensiones original. Y las tensiones principales se obtienen S sub K. Entonces, las tensiones principales del tensor desviador se obtienen como las tensiones principales del tensor de tensiones original menos sigma